Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Lorena Mezquita. A continuación procedo a compartir esta videograbación que trata sobre las experiencias de aprendizaje mediado y los criterios de mediación dentro del curso de estrategias docentes. Entonces, vamos a tocar estos temas, que es, por supuesto, la experiencia de aprendizaje mediado, los criterios de la mediación, las categorías del análisis de la conversación y la desescolarización de la escuela. Entonces empecemos por la desescolarización de la escuela, donde se ha visto pues que la enseñanza se ha convertido en una planificación totalmente rígida, opresora, evaluativa, categorizadora y lineal, muchas veces sin sentido, y que esto ha motivado o ha propiciado esa sed por parte del estudiante de libertad, de romper normas e infringir la ley. Por otra parte, pues también la escolarización se ha visto como el único camino formal que tiene una persona para ejercer su vida profesional y pues que para ello él debe ceder totalmente a su autonomía y que se debe limitar a llevar y aprobar unos programas, a cumplir con unas reglas de comportamiento, una conducta y a pensar de cierta manera prácticamente impuesto. Entonces, pues la escolarización se ha visto como aquello que reduce, que suprime, que complica lo que es fácil y que convierte esos paisajes escolares en un evento totalmente rutinario, donde se limita la transmisión de conocimiento y también la idea de que si existe un fracaso escolar es por falta de dedicación por parte del estudiante. Entonces se ha vendido la idea de que estudiar se vuelve algo complejo y que es solamente apto para aquellas personas que son inteligentes. En ese orden de ideas, pues hay que reconocer también que la creatividad, la innovación, la autonomía, inclusive la improvisación tienen también un rol educativo, que el sujeto o el estudiante debe ser su propio guía y descubridor, aplicando la curiosidad, la innovación y la creatividad ante aquello que lo hace posible o lo hipotético en el aprendizaje. Y pues por supuesto no hay que desconocer que el docente siempre quiere cumplir con su propósito de enseñanza. Él va a enseñar a la escuela, pero no siempre el estudiante va a aprender. Entonces, pues vemos aquí la otra cara de la moneda y es la experiencia del aprendizaje mediado. Entonces, en ese sentido, Meireun define que la finalidad de la escuela es el acompañar al estudiante a las interacciones con el mundo y que entre en conocimiento con ese mundo. Por lo tanto, la finalidad es introducir y ayudar al estudiante, más no moldearlo o fabricarlo. En ese sentido, la figura del docente es una figura de mediador, donde Sandoval y López lo define como esa persona que es capaz de identificar y de movilizar todos los recursos para activar las potencialidades del estudiante, que tiene una visión, que muestra confianza, afecto, que transmite un optimismo y sobre todo que respeta la diversidad de los estudiantes. Por otra parte, Feuerstein definen que existen dos determinantes en esa gran problemática de recesión escolar, que son los determinantes distales y proximales. Los distales hacen referencia a aquellos factores genéticos o aspectos emocionales del estudiante y también a aquella estimulación del ambiente, los problemas socioeconómicos y demás. Y los determinantes proximales es el papel del mediador o de los mediadores. Entonces, como se puede ver, un determinante puede influir en el otro y en ese caso el reto de los determinantes proximales, que son los mediadores, es modificar esos determinantes distales para poder de esa manera contrarrestar la deserción escolar. En cuanto a eso, pues Feuerstein define que la mediación o esas experiencias de aprendizaje mediados deben de tener tres principales criterios en esa estructura cognitiva de interacción de los medios y los organismos. Y es que esas mediaciones deben llevar una intencionalidad y una reciprocidad, que debe ser una trascendencia y que debe tener un significado. ¿Para qué? Para que se enseñe, pues obviamente con sentido, aportando un efecto o un valor afectivo, social y cultural que trascienda más de una simple tarea, sino que también estemos hablando de algo contextualizado y real y que transforme el objeto de estudio para que llame o capture la atención del estudiante. En ese sentido, entonces,
también estaríamos hablando de ambientes educativos activos y modificantes, que deben de tener una característica, por supuesto. Deben de ser ambientes desafiantes, deben ser ambientes cargados de muchas soluciones a los problemas o a los distintos problemas, lo que conlleve pues a esas experiencias de aprendizaje significativo. ¿Para qué? Para que logren el estudiante que tenga un sentido de ser competente, de que se sienta capaz de lograrlo, de que tenga una conducta compartida, un control de su conducta, de que tenga una conciencia, unas ganas del cambio, que tenga un sentido de pertenencia, que tenga un sentido de búsqueda, ¿cierto? Y que tenga muchas otras más características estos ambientes educativos activos y modificantes. Por otra parte, Villalta al 2018 agrega un ingrediente importante en esas experiencias de aprendizaje mediado y son las categorías de análisis de la conversación, es decir, esto, la comunicación, el diálogo. Define que es la unidad mínima socio, histórico y cultural donde quien educa promueve ese aprendizaje autónomo al ampliar, ojo, el papel de intervención, como es el que ha llevado el docente hasta el momento, a un papel de intercambio, donde existe un diálogo bidireccional, tanto del estudiante como del docente. En ese sentido, pues definen que hay unos resultados donde la experiencia de aprendizaje mediado y los análisis de conversación se complementa en la coordinación de enseñar y de aprender. Por supuesto, donde se ha dejado un papel solamente de intervención a un papel de intercambio, donde esas intervenciones del profesor pues favorecen el aprendizaje dependiendo de ese tipo de demanda cognitiva que le solicita el estudiante y que puede ser alta o que puede ser baja. En ese caso, entonces estamos hablando de que el diálogo es la base de la acción educativa en el aula, de que la comunicación posibilita la integración cognitiva cultural y que el lenguaje es la herramienta central del pensamiento. Por lo tanto, es esa acción que apropia y transforma la cultura colectiva e individual. En manera de conclusión, podríamos decir que mediar significa articular dos entidades en un proceso de razonamiento donde el docente es el puente y las interacciones sociales son el vehículo para el desarrollo humano y el acceso a la cultura. Por lo tanto, toda actividad de enseñanza debe darse con una intencionalidad desarrolladora, debe considerar estrechamente el ámbito socioeconómico, potencializando el aprendizaje y logrando una autonomía del estudiante. En otro caso, también podríamos decir que el éxito de la mediación depende de ese equilibrio del docente al reconocer con mucho respeto, inclusión, diversidad, confianza, tolerancia, las interacciones socioculturales y que a partir de allí pues se puede distinguir al otro como un ser con grandes potencialidades y habilidades más que con limitaciones y diferencias. Y finalmente, es importante también reconocer que no podemos descalificar el quehacer docente. Sin embargo, es necesario invitar a la reflexión sobre los procesos de mediación y comprender que no se trata solamente de fallas en el aprendizaje, sino que al contrario también puede referirse a fallas en la enseñanza y en los ambientes que muchas veces no hemos descubierto como es la vocación docente a partir de la mediación. Bueno, finalmente se encuentran las referencias bibliográficas. Muchas